de cantado, digo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por debajo? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vamos a orar. Señor, ayúdame para predicar, dame fuerzas a mis cuerdas vocales, a mi cuerpo, dame, Señor, la gracia para predicar tu palabra. Tú conoces la vida de mis hermanos, cómo viven, quiénes son ellos, qué etapa viven, en qué condiciones. Señor, tú lo sabes. Aplica, por lo tanto, tu palabra a cada necesidad y torna corazones duros en corazones sensibles, y haz que seamos, Señor, diligentes, que seamos aquella persona sencilla, la cual dice tu palabra que hace entender a los simples, que tu palabra hace entender a los simples, que alumbra a los de corazón sencillo. Te pido, Señor, úsame para gloria tuya en el nombre de Cristo. Amén. Como ustedes pudieron leer, el pueblo se había desesperado esperando a Moisés, y en una forma por demás carnal, idólatra y llena de ignorancia, le pidieron a Aarón que les hiciera dioses que los condujeran por el desierto. Familias enteras le reclamaban el derecho de tener dioses que los llevaran por el camino de su nueva vida, porque las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Moisés se había tardado en el monte Sinaí. Hombres y mujeres, matrimonios y solteros exigían una y otra vez que se hiciera algo debido a la forma en la que ellos veían que corrían las circunstancias. Se habían acostumbrado a seguir las prácticas paganas de los egipcios y no se daban cuenta. Aarón se levantó bajo la presión de toda esa gente y pidió que le trajesen zarcillos de oro, y se puso a trabajar. Con sus propias manos labró un becerro que, según él, representaría la presencia de Dios entre ellos, y desgraciadamente permitió que el pueblo se desenfrenara. La palabra en la que vamos a estar ocupados en los siguientes minutos es permitir. Dice el pasaje que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Eso significa que Aarón podía no haberlo permitido. Qué profundidad, ¿verdad? Es que la palabra permitir significa tener la autoridad para conceder o no conceder determinada situación. Aarón era el responsable de la vida espiritual del pueblo entero y tenía con él la autoridad de Dios para no permitir. Aarón, como sumo sacerdote, tenía el respaldo de Dios para no permitir. Pero la sentencia de Dios es clara aquí en las Escrituras cuando dice que el pueblo se había desenfrenado porque Aarón lo permitió. Muchas cosas en nuestras familias suceden porque nosotros lo permitimos.
Eso significa que bien podíamos no permitirlo. Vuelvo a insistir que la palabra permitir es un verbo que indica autoridad de conceder o no conceder, de decir sí o decir no, de doblegarse o de mantenerse firme. Aarón bien podía haberse parado y dicho: no, eso no es posible. Es cierto que Moisés se ha tardado a nuestro parecer en el monte, pero Dios nos ha dicho que esperemos aquí. Tenemos que esperar en Dios hasta el último momento. No permitiré ninguna fiesta, ningún ídolo, porque Jehová es nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto, Él nos abrió el mar, Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Aarón podía haberlo hecho, pero simplemente permitió. ¿Se fijaron ustedes? La Biblia dice que Aarón lo permitió. Amado hermano, nosotros tenemos un pueblo que conducir, se llama familia. Pastores, nosotros tenemos un pueblo que conducir, se llama iglesia. Papá, tú tienes un pueblo que llevar firme hasta la tierra prometida. No permitamos. Muchas iglesias se han desenfrenado porque el pastor lo permitió. Muchas iglesias se han convertido en un circo porque el pastor lo permite. Muchas iglesias han caído en la liberalidad y en la inmoralidad y en la mundanalidad porque el pastor lo permitió. Eso significa que el pastor, como ungido de Jehová en el sentido actual, el pastor como hombre de Dios, bien podía contar con la autoridad de Dios, con la palabra de Dios, con el respaldo de Dios, de decir: eso no se permite en nuestra iglesia. No lo permite, porque el pueblo ve que las cosas no salen como ellos quisieran y no suceden como ellos quisieran que sucedieran. Moisés se había tardado, ellos querían que no se tardara tanto. Moisés ya debía de haber bajado, pero seguramente aquel viejo ya se lo comió alguna fiera. Allá mejor le pegó un infarto a aquel viejo allá. A lo mejor lo que está sucediendo aquí nos vamos a tatemar todos en el desierto. Y le dijeron a Aarón: haz los dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón lo permitió. Saben, hermanos, muchos de nosotros como iglesias bautistas fundamentales somos congregaciones pequeñas, limitadas, criticadas, porque los pastores no permitimos. No permitimos que la gente suelte hablando en lengua. No permitimos que las mujeres se vistan indecentemente. No permitimos que los hombres anden en adulterio. Si algo así sucede, le decimos que se vaya o se corrija. Porque tenemos un pueblo que conducir. Querido papá, tú tienes un pueblo que conducir, se llama familia. Tus hijos se van a perder a la manera que tú lo permites. Y lo permites desde chiquito. Lo permites porque las cosas en el mundo se van acomodando de manera tal que no salen las cosas como ellos quisieran, las cosas de Dios. Y los padres lo permiten. Lo grave de nuestros tiempos, amados hermanos, es que permitimos. Y luego sucede algo peor todavía, que con nuestras propias manos le labramos un becerro. Aarón dijo: ¿quién tiene zarcillos de oro? Tráigame todos los aretes y todo lo que están en el ombligo y en la nariz y en las orejas, por todo, tráiganmelo. Y dice la Biblia que él tomó con sus manos un buril y se puso a trabajar. ¿Se fijaron? Él lo hizo. No dudo que otros le hayan ayudado, pero él con sus propias manos labró el becerro que la gente le permitía. Así que no solamente permitir es el problema, sino que en nuestras propias manos les compramos a nuestros hijos los videos, les compramos el internet, les compramos esto. Yo no digo que no le des a tus hijos las facilidades que necesita su escuela, pero muchas veces les estás labrando un becerro al cual adoran.
del cual dependen, que si lo pierden, lloran. Quítale a tu hijo su celular y parece que le arrancaste un brazo. Quítale el internet y parece que le arrancaste la mitad de su vida, porque se ha vuelto para muchos de ellos un auténtico becerro de adoración del cual dependen. Así es, así es. La palabra es permitida. Interesante es esto, hermanos. Dice la Escritura que entonces el pueblo, versículo 3, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se lo trajeron a Aarón. Fíjense, vamos a seguir con cuidado los detalles del pasaje. Y él los tomó de las manos de ellos, ¿quién? Aarón, y le dio forma con burí, o sea, un cincel, de lo que usan los escultores, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y note lo que dice allí. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quiénes son ellos que entonces dijeron? No fue Aarón el que dijo: estos son los dioses que te sacaron. Aarón hizo el becerro. El pueblo estaba allí, pero alguien se metió y dijo: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quiénes son esos? Entonces dijeron. ¿Notan ustedes que hubo una participación de personas ahí metiches? ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos dice que unos tales Janes y Jambres resistieron a Moisés? Es posible que esos entonces dijeron, que dice la Biblia, sean aquellos magos que cuando Moisés hizo la vara culebra, ellos también lo hicieron con sus magias diabólicas. Es posible que esos mismos se hayan metido con el pueblo de Israel y justamente esperaron el momento de la desesperación de esas juventudes, de la desesperación de esa gente que no veía que las cosas salían como ellos quisieran, y entonces dijeron: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Nunca faltan metiches para arrebatar a tus hijos la fe. Nunca faltan amiguitos y noviecitos y parientitos y vecinitos y compadritos que empiezan a tratar de robarte la fe completa en tu Dios. Cuando Aarón hizo ese becerro, Aarón lo que quería en su torpeza decir: este becerro que se representa a Dios, o quién sabe qué estaba pensando. Pero cuando dijo, le dijeron los magos eso, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces dice la Biblia, entonces dice, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Vieron ustedes la mezcla? Vienen aquellos paganos y dicen: estos son los dioses, y Aarón dice: espérame, voy a hacer una plataformita aquí, vamos a ponerla aquí, aquí está el becerro, vamos a hacer una fiesta para Jehová. La mezcla de lo santo con lo profano, la mezcla de lo que pretendía él tener de Dios con lo que los magos o los paganos tenían. Y este Aarón, hermanos, por su debilidad, por su poca convicción, por su carnalidad, por su torpeza, por lo que usted quiera, hizo una mezcla abominable a los ojos de Dios. ¿No estaremos haciendo nosotros eso? No habrá hermanos débiles que su esposa lo induce para que tomen las cosas de Dios a la ligera. Mira qué lindo vestido, todos así lo usan, y andan sus hijas bien mal vestidas, y ahí andan los muchachos bien mal vestidos y oyendo música mundana y todas esas cosas, porque las cosas en la iglesia no se hacen como quisieran que se hicieran. Y muchas veces los papás, porque no son los que toman las riendas de las responsabilidades en las cosas espirituales, ceden ante las presiones de la sociedad. Muchas veces es la mujer la que cede, a veces son los hombres, a veces es la hermana la que trata de mantener la santidad en el hogar, pero el hombre nada, ya se ve, pobrecitos jóvenes, ya se las va a pasar. Una familia de mi iglesia se fue de la ciudad, eran muy inconstantes, pero
se fueron de la ciudad, los chiquillos eran muchachitos, y después de unos años los encontré otra vez. Le dije, ¿qué guapo traes? Se llamaban como yo. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu esposa? No, bien, bien, pastor, qué gusto de verlo. ¿Cómo están tus muchachos? Fulano, Tutano y Mangano. Dice, bien, ¿sabe cómo los muchachos a veces me llegan a las 3 de la mañana medio tomados? Usted sabe cómo son la juventud. Labran con sus propias manos el becerro. No asisten a la iglesia, no leen las escrituras, no oran, no toman a Dios en cuenta, ni siquiera cuando comen. Y están llenos de conocimiento, llenos de carreras que les van a llevar a mucha riqueza, y no saben que están haciendo becerros en su propia familia. Aarón lo había permitido para vergüenza de los enemigos. La palabra es permitir. Joven y señorita, hay cosas que tú no debes permitir. En el noviazgo, jovencita, no permitas. ¿Oíste? Porque ahora no tengo que advertir a las mujercitas, no permitas a los hombres, porque hay mujeres bien pesadas. A veces ya no son las muchachitas las que tienen que proteger, son los hombres que tienen que protegerse de las mujeres ofrecidas. No permitas. No permitas que en la escuela te roben la fe. No permitas que el vecindario, que el pariente inconverso te robe lo que más amas, aunque las cosas no salgan como tú quieres. Y lo que vamos a ver enseguida, hermanos, es muy interesante. Dice el versículo 5, y viendo esta Aarón edificó un altar delante del becerro, pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, y se armó un tremendo concierto de rock. ¿Se acuerda que cuando Moisés se acercaba a Josué le dije, oye, hermano Moisés, oigo cantar allá? No, dijo, oigo baladitos de pelea, así de feo estaba el concierto allá. No, dice, es voz de cantar, dice Moisés. Pero bueno, dice la Biblia en el versículo 7, están ahí, miren lo que dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido los sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean ustedes, Dios le dice a Moisés, desciende del monte, porque tu pueblo que sacaste se ha corrompido. ¿Mi pueblo? ¿Yo lo saqué? Se quedaría Moisés pensando una vez más adelante. Dios no está jugando ni está bromeando. Pero ¿por qué le dice, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido? Se han vuelto detrás de dioses, se hicieron becerros de fundición y lo han adorado y han dicho, Israel, estos son tus dioses, tu pueblo. Más adelante Moisés se refiere, se batea, Dios le lanza la pelota y le batea y dice, Señor, el pueblo que tú sacaste, yo no lo saqué. Pero ¿por qué Dios le dice a tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto? No sé, hermano, pero a mí me parece que esto habla de que a Dios le da vergüenza llamarle su pueblo a alguien que se porta así. A Dios le da vergüenza que un pueblo que Él redimió se porte como paganos. Qué triste. Es una expresión de las más tristes de toda la Biblia, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Dios avergonzándose cuando la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y le dice Dios, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Versículo 9, y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahí está Dios bien molesto, y le dice a Moisés, yo los voy a destruir a todos. Y vamos a ver, hermanos, la diferencia entre lo que hizo Moisés y lo que hizo Aarón. ¿Ya vieron Aarón lo que hizo? Permitió. Vamos a ver más adelante cuando Moisés llega y ve a Aarón
le dice a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que traigas sobre él tan gran pecado? ¿Se fijan ustedes que lo que Moisés le dice a Aarón es culpable, hacerlo culpable del desenfreno del pueblo? ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Qué te hizo esta iglesia que yo compré, que yo levanté en determinado lugar para que hagas un centro de baile? ¿Qué te han hecho tus hijos para que los entregues al mundo? ¿Qué te han hecho para que traigas sobre el tan gran pecado? Lo que le está diciendo. Y Aarón dice: pues es que tú conoces al pueblo que es bien duro, es inclinado a mal, y me dijeron, haznos un dioses, y yo les dije: tráiganme oro, y me trajeron oro, y lo echó al fuego, y salió el becerro. Hipócrita, culpando al pueblo. Así como parte de Maya, salió el becerro. Qué tremendo. Cuando dice la Biblia que él con un buril la volvió. Qué tremendo. Pero vamos a ver qué hizo Moisés. Dice la Escritura que cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, déjame que destruya este pueblo, y yo de ti voy a ser una nación. Y mire, dice el versículo 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Escúcheme esto, hermano. ¿Sabe qué hizo Moisés? Oró, pero en presencia de Jehová su Dios. Es decir, no era una oración rutinaria, era una oración en la que él se aseguraba que Dios lo escuchaba. Cristo dijo: tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Hermano, si tu familia se te está desenfrenando, ora en presencia de Jehová. Si tú ves que tu hijita ya quiere colgarse un arete en la nariz, si ves que tu hijita ya anda rabona vestida, si tú ves que tu muchacho ya anda de grosero, no quiere venir a la iglesia, entra en la presencia de tu Dios. Tú tienes un recurso que nadie puede vencer, se llama la oración. Si ves que las cosas están saliendo de tu control, entra a la presencia de Jehová. No la oración de gracias por estos alimentos, por este día, me cuídame, guárdame, líbrame. Esto oramos todos los días. Y no digo que no debemos orar así, pero hay veces que la oración requiere entrar a la presencia de Dios. Y no te levantes hasta que sepas que Dios te ha escuchado. Oró en la presencia de Jehová. Mire lo que incluye la oración. Y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Ve, ahí está. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de la tierra? Vean ustedes, le está diciendo, Señor, en la oración le dice Moisés al Señor: tú los sacaste. Le trae a Dios a la memoria de las obras que él había hecho. Le dijo: Señor, mi Dios, ese pueblo que estaba de esclavos sufriendo allá en Egipto, tú lo sacaste con mano fuerte. Tú hiciste maravillas. Oró en la presencia de Jehová. Presten atención, no se me distraigan ahí atrás. Le dijo: Señor, acuérdate de dónde me sacaste. Que yo era un borracho, que yo era un adúltero, que yo era un idólatra, que yo era un ignorante. Señor, acuérdate de dónde me sacaste, Señor. Y me diste hijos, y me diste una familia, y me pusiste donde estoy, me has dado grandes habilidades, y me has dado esta iglesia, Señor. No es posible que mi familia se me desenfrene. Oró con sabiduría. Tu furor, ¿por qué se han de encender? Que tú sacaste con gran poder y con mano fuerte. ¿Y por qué han de hablar los egipcios? Y van a decir allá los paganos: mira, para mal lo sacó Jehová. La oración de Moisés incluye una gran importancia al testimonio del pueblo delante de los inconversos. Cuando tú tienes la oportunidad de visitar a tus familias inconversas por allá en otro lugar donde viven, y ven a tus hijos bien portaditos, obedientes, finas personas,
amables, saludan. Los paganos dicen, oye, qué buenos hijos tienes. ¿Cómo lo hiciste? Ellos ven la diferencia cuando tenemos una familia que está educada en los principios de Dios. Los ven felices. Pero dice la Biblia, ¿por qué van a ser un pueblo que cuando los paganos vean, digan, mira nomás, para ruina los sacó? ¿Por qué van a decir tus parientes, mira las hijitas de los hermanos, los muchachos de los hermanos, mira bien marihuanos, ay, ¿para qué? Le dieron las espaldas a la Virgen, por eso los maldijo. Así van a decir. Oró en la presencia de Jehová y dijo, Señor, con tu mano tú los sacaste, tú hiciste una gran obra en ellos, Señor, ¿y por qué van a decir los paganos, aquellos egipcios, que para mal los sacaste? Luego versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Echa mano de las promesas de Dios. Estas tres cosas incluye la oración de Moisés: un recuerdo de lo que Dios ha hecho, la importancia del testimonio ante los inconversos y las promesas de Dios. Señor, tú dijiste que mi familia sería grande delante de tus ojos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La descendencia del justo será bendita. Señor, no tienen por qué mis hijos ser oprobio a los inconversos. Oró con un fervor tan grande delante de Dios que dice la Biblia, y Jehová se arrepintió del mal que había dicho que le iba a hacer a su pueblo. Escúcheme, y todavía Moisés no bajaba. No había visto la parranda que estaba haciendo ahí. Y ya estaba orando por el pueblo. Se arrepintió Jehová, dice, bueno, está bien, Moisés, vamos adelante. Y volvió Moisés, versículo 15, y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaba escrito. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea en el campamento. Y él respondió, no, es voz de alarido de vuelta, ni de voz de alarido de débil, voz de cantar oigo yo. Lea el versículo 19, y aconteció que cuando él, Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Yo digo, ¿por qué Moisés rompió las tablas? Enojado, con un celo enorme, rompió las tablas, escritas con el dedo de Dios. Yo no sé qué significa eso, pero Dios no se enoja, Dios no le reclama a Moisés por eso. Le dice que suba otra vez más adelante y se le vuelve a dar, pero ¿será que Moisés consideró que no eran dignos? Yo creo que sí. Pero luego dice que tomó el becerro, lo echó al fuego, lo hizo nada, lo moldeó, lo hizo polvo, lo echó en las aguas y se lo dio a beber a los hijos. Como diciendo, ahora se lo van a beber. Si viviéramos en Caín, diríamos, se lo van a tratar. Ahora se lo tragan. ¿Qué significa eso? Les llevó al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque esas aguas mezcladas con el oro debió darles un dolorón de panza. No crean que le supo rico. Debió ser algo tremendo que ellos pasaron. ¿Y saben qué quedó convertido el oro, el becerro ese? En excremento humano. Porque los ídolos de este mundo
son eso y mucho menos delante de la majestad de Dios. Eso es lo que estamos llevando a nuestros hijos si lo permitimos, hermanos. Si permitimos que los ídolos de este mundo sean los que ellos adoran. Dios todo porque lo permitimos. Se lo dio a beber los hijos de Israel. Dolor de panza que han de ver. Que les hizo doblarse delante de Jehová. ¿Qué ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Responderon: no se enoje mi Señor. Tú conoces al pueblo que se inclina a lo mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice la Biblia, viendo Moisés que el pueblo se había desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Hermano, nunca permitas que nuestros hijos, que tu descendencia, que tu iglesia llegue a ser vergüenza entre los enemigos de Dios. Nuestras iglesias, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra profesión, nuestro oficio debe engrandecer el nombre del Señor. Para eso el Señor nos dio la iglesia, para que aprendamos. La iglesia es el ambiente que el Señor diseñó para que nosotros vivamos en ella y aprendamos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No sea que por ignorancia, rebeldía, por la presión de los demás, les estemos labrando un becerro de oro a nuestros hijos con nuestros propios manos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Incline su cabeza y rezo sus ojos. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por poder predicar así. Gracias, Señor. Di tú lo que yo no supe decir. Haz tú lo que yo no puedo hacer. Tal vez, mi Dios, aquí hay personas que tienen a sus hijos desenfrenándose, en camino al desenfreno. Y quizá ellos quieran entrar a tu presencia esta noche. Tal vez tendrán que hacer otro tipo de decisiones, mis hermanos y consejos pastores aquí, esposas de pastor, líderes, hombres de familia, jóvenes y señoritas que están cansados de que las cosas no salen como ellos quieren. Trae, Señor, bajo humildad y sencillez a todo el que debe doblar su rodilla delante de ti en esta noche. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo. Sigan orando, hermanos. Si Dios le habló, doble su rodilla. Busque un lugarcito aquí en la plataforma, en la banca y en la silla.